Bienvenidos, estimados estudiantes, a una nueva sesión. El día de hoy pues, vamos a tocar el tema del alcance de la investigación. Y para el día de hoy pues, tenemos dos objetivos principales. El primero de ellos es visualizar el alcance que tendrá la investigación pues, en términos de conocimiento. Y el otro objetivo que tenemos es identificar los diferentes niveles de alcance de una investigación. Entonces, en primer lugar, pues iniciaremos diciendo que la investigación, el alcance de una investigación, pues indica el resultado, ¿sí? Indica lo que pues se obtendrá a partir de ella. Es decir, pues hasta dónde en términos de conocimiento es posible que llegue. Y pues también condiciona el método, ¿sí?, que se seguirá pues para obtener ese resultado que se está esperando. Entonces, por esa razón es muy importante que se identifique de forma acertada dicho alcance, pues antes de empezar a desarrollar la investigación. Existen principalmente dos factores que determinan cómo debe iniciar una investigación. El primero es la cantidad y la calidad del conocimiento actual que se tenga pues, sobre el tema de nuestra investigación. Y pues cómo se halla a través de lo que se encuentre cuando se realiza la revisión de la literatura. El segundo factor es la perspectiva. Entonces, ¿cuál? Pues claramente la que el autor le quiera dar a su investigación. Para saber pues cuál es el alcance de nuestra investigación, también es necesario saber que este depende pues, de la estrategia que se emplee para llevarla a cabo. En este sentido, pues nosotros podemos identificar diferentes procesos o niveles, pues dependiendo del estudio que se desea realizar. Entonces, pues encontramos acá el explicativo, el correlacional, el descriptivo y el exploratorio, donde pues el científico lo que busca es explicar o comprender en el mayor nivel posible cuál es ese fenómeno pues de estudio. Con respecto pues al primer factor que hablábamos hace un momento de qué es el conocimiento, del conocimiento actual que se tenga pues sobre el tema de investigación. Entonces, luego de haber realizado pues una revisión de literatura, pues nos encontramos que no existen antecedentes sobre el tema. ¿Mm? O que pues quizás estos antecedentes pues no son aplicables al contexto en el cual pues nosotros vamos a realizar nuestra investigación. Entonces, pues en este caso, la investigación pues debe iniciar como una investigación exploratoria. Entonces, por ejemplo, yo deseo investigar cuáles son los 100 canales de YouTube más vistos por adolescentes hispanohablantes. Y también pues deseo organizarlos por número de visitas diarias. Entonces, durante mi revisión de literatura, pues solamente encuentro que hay un estudio pues donde solamente está mostrando los 50 canales de YouTube que tienen más seguidores a nivel mundial. Entonces, pues en este caso, el único antecedente encontrado pues no se aplica a ese contexto en el cual pues, se va a realizar la investigación, dado que pues, compite a adolescentes hispanohablantes. Entonces, por lo tanto, pues nuestra investigación en ese caso se iniciaría como una investigación exploratoria. En este tipo de investigaciones, pues se puede utilizar tanto el método cualitativo como el método cuantitativo. Entonces, en el alcance exploratorio, la investigación pues es aplicada en fenómenos que no se han investigado previamente, ¿sí? Y pues se tiene el interés de empezar a examinar sus características.
Otro ejemplo, ustedes recuerdan pues cuando inició la pandemia por el COVID-19 y pues no se conocía claramente la dinámica que implicaba este tipo de virus. Entonces, por tanto, pues para esta investigación se dio inicio explorando pues ese fenómeno, ¿sí? Ese virus, para poder pues tener un primer acercamiento en la comprensión de qué características tenía el virus. En el método cuantitativo, pues se aplican procesos de análisis de datos básicos, en donde pues se puede identificar la frecuencia en la cual se presenta el fenómeno de interés, como les decía hace un momento, pues sus características generales. Y desde el enfoque cualitativo se puede pues aplicar estudios lingüísticos en los cuales pues se identifiquen las construcciones subjetivas que surgen en esa interacción entre el ser humano y el fenómeno de investigación. Por la propia naturaleza de la investigación exploratoria, pues en este nivel no es posible que se realice el planteamiento de una hipótesis, puesto pues que todavía no se tiene la suficiente información como para pues, realizar proyecciones sobre ese fenómeno de interés que se va a estudiar. Por otro lado, pues si en esa revisión de literatura nosotros encontramos que en una que otra fuente de información, pues hay pequeñas partes que abordan quizás de forma superficial ese tema, sí que escribieron un poco de teoría sobre él o que hay algún dato que se relaciona con nuestra pregunta de investigación, o se identifica pues alguna variable sobre la cual nosotros podamos fundamentar nuestro estudio, pues entonces en ese caso nuestra investigación puede iniciar como una investigación descriptiva. Entonces, para el ejemplo pues de los canales de YouTube, para retomar ese mismo ejemplo, podríamos nosotros quizás pensar en aumentar ese número de variables, ¿sí? Pues, que vamos a tener en cuenta. Entonces, sí, quizás podemos encontrar algún estudio que los adolescentes hispanohablantes prefieren ver, por ejemplo, gameplays. Esa investigación pues nos da un punto de partida para realizar una investigación descriptiva y encontrar pues más parámetros que se relacionen con esas preferencias de los adolescentes hispanohablantes en cuanto pues a los canales que más visitan, por ejemplo, el canal, el idioma, por ejemplo, de ese canal, ¿sí? O quizás la duración de los videos. Entonces ahí pues ya encontramos otras variables en las cuales podemos empezar a trabajar. Entonces, pues en este alcance de la investigación ya se conocen, como les digo, pues las características del fenómeno y lo que se busca. Entonces, pues aquí lo que se espera es poder exponer su presencia en un determinado grupo humano, ¿cierto? En el proceso pues cuantitativo que se hace, se aplican análisis de datos generalmente de tendencia central y de dispersión. En este alcance, pues es posible, ¿sí? Pero no es obligatorio plantear ya una hipótesis, ¿sí? Una hipótesis que busque caracterizar ese fenómeno que nosotros estamos estudiando. En la investigación, pues con este alcance de tipo descriptivo, eh, si lo vemos por el lado cualitativo, ya no cuantitativo, pues también se busca realizar estudios de tipo fenomenológicos o quizás de tipo como narrativos constructivistas, ¿sí? Que buscan que se describan esas representaciones subjetivas también que surgen pues en ese grupo humano sobre ese determinado fenómeno de estudio al cual yo estoy trabajando. Ahora, si pues durante la revisión de la literatura nosotros encontramos estudios generales, ¿sí? Que identifican las variables y quizás alguna que otra correlación entre esas variables, pero pues quizás no encontremos ese grado de correlación. Es el caso pues donde nuestra investigación
ya debe comenzar con un alcance correlacional, ya que pues nuestro objetivo debe ser el obtener ese grado de correlación entre pues las variables que vamos a estudiar pues ahí empezamos a mirar si existen quizás correlaciones falsas. Entonces, por ejemplo, si nosotros encontramos que relacionan 100 canales de YouTube con las preferencias de los adolescentes hispanohablantes, pero pues nos damos cuenta que no hay ningún estudio en el cual pues, se organicen, por ejemplo, por el número de visitas diarias, que ni se muestren correlaciones falsas entre estas preferencias. Eh, entonces, pues vemos que las temáticas de esos 100 canales de YouTube que nosotros hemos priorizado, entonces pues aquí podemos encontrar un punto de partida para hacer que la investigación sea correlacional. En este alcance de la investigación, pues surge la necesidad que sí ya de plantear una hipótesis, ¿sí? En la cual pues se proponga una relación entre dos o más variables. ¿No? En el nivel cuantitativo, pues surge la aplicación de procesos estadísticos inferenciales que buscan que extrapolar esos resultados de la investigación para pues beneficiar a toda la población. Y en el enfoque cualitativo, pues se proponen estudios con análisis del contenido lingüístico, como es pues el análisis, por ejemplo, de codificación selectiva, en donde pues allí que se hace, se proponen esas relaciones que se pueden generar entre las categorías que surgen de los discursos de los participantes. El cuarto caso es aquel pues, en el cual la revisión de la literatura que nos está arrojando pues, nos muestra que ya se han realizado estudios previamente en los cuales pues existen una o más variables o teorías que pueden pues, ser aplicables a nuestro proceso de investigación. Entonces, pues aquí lo que debemos hacer ya es explicar ese fenómeno que se estudia mediante pues la aplicación de esas teorías que nosotros hemos encontrado. Entonces, para finalizar con el ejemplo de YouTube, si se encuentra, por ejemplo, un estudio con el top 100 de los canales de YouTube más vistos por estos adolescentes hispanohablantes, pero pues no se explica por qué, por ejemplo, estos son los canales más vistos o por qué el canal que ocupa el primer lugar es en particular, ¿no? Y no otro, o por qué, por ejemplo, el 20% de los canales son de videos musicales, etcétera. Entonces, pues nuestro estudio debe comenzar como un estudio explicativo, ¿sí? Ya que pues debe responder estas y quizás otras preguntas, perdón, de investigación pues relacionadas con respecto a ese factor que sería la perspectiva que nosotros como autores queremos darle a la investigación. En este caso de la investigación, pues se busca que una explicación y determinación de estos fenómenos de contexto, eh, en un contexto cuantitativo, pues que nosotros podemos hacer, se pueden aplicar estudios de tipo predictivo, ¿no? En donde pues, se pueda establecer una relación causal, de causa, entre diversas variables. Entonces, por ejemplo, estudios de modelos explicativos basados en ecuaciones estructurales, donde se proponga una teoría que busque una comprensión de ese fenómeno. Por otro lado, pues los estudios experimentales en los cuales se pueda generar una manipulación intencionada de esa variable independiente también pues pueden ayudar y permitir comprobar las hipótesis que expliquen ese comportamiento determinado de un fenómeno. En este nivel de investigación,
pues sí es obligatorio ese planteamiento de hipótesis, ¿sí? Y pues obviamente hipótesis de investigación que busquen determinar esos elementos de causa y de efecto de esos fenómenos pues de interés para nuestra investigación y pues de interés para nosotros como investigadores. Y en el estudio cualitativo pues se proponen hacer diseños, por ejemplo, basados en lingüística, en análisis lingüísticos, que lleguen pues a una construcción de un paradigma codificado, ¿sí? Que represente pues esa construcción de esa realidad eh, que estamos identificando y que pues permite que se dé esa interacción entre los participantes. De igual manera, pues también se puede ascender a una mayor comprensión de este fenómeno de estudio, quizás pues a través del tipo de revisiones etnográficas, ¿sí? En donde pues ustedes como investigadores pueden vivenciar pues esos elementos importantes y esenciales en la investigación. Podemos decir que pues el sentido que ustedes quieran darle como investigadores a su estudio es lo que pues definirá su alcance específicamente. Entonces depende mucho de ustedes. Entonces si piensa, por ejemplo, estudiar un tema que ustedes saben que ya ha sido investigado previamente y lo saben porque han hecho esa revisión de literatura, pero quizás lo quieran hacer desde otro enfoque, ¿sí? Desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Entonces, pues ustedes entenderán que ese estudio debe hacerse pues de carácter exploratorio. Entonces, por ejemplo, si hablamos del emprendimiento o quizás pues la creación, por ejemplo, de empresas, de negocios, sí es un tema que ustedes saben que ya se ha visto, que ya se ha estudiado ampliamente, y pues se ha hecho también en diversas situaciones, en diferentes contextos. Entonces, pues existe gran cantidad de libros en la literatura que abordan ese tema de emprendimiento, ese tema de creación de negocios, de empresas. Entonces, pues desde distintas perspectivas se ha analizado, por ejemplo, desde el liderazgo, desde el mercadeo, desde las ventas, otros quizás lo han hecho desde las finanzas o quizás también a través desde la psicología. Entonces, también pueden encontrar que se ha revisado en ambientes, digamos, como grandes ciudades o quizás en áreas rurales, ¿sí? O de pronto también encuentran en esa revisión que se ha visto, pues, el emprendimiento dentro de una empresa, pues que ya está establecida, no necesariamente como creación de empresa, por ejemplo, entre nosotros, dentro de las universidades, sí, como ecosistema, como una forma de organización. También pues puedan encontrar que se haya estudiado desde diferentes perspectivas, ¿cierto? Desde perspectivas quizás como la generación de nuevo conocimiento, cómo ese emprendimiento hace este aporte, ¿no? Desde quizás un ambiente laboral, bueno, entre muchas otras perspectivas y enfoques que podemos encontrar en la revisión. Entonces, ahora pues nosotros supongamos que un investigador pues desea llevar a cabo un estudio para analizar esas características por ejemplo, de estudiantes emprendedores, ¿sí? Dentro de la universidad, por ejemplo, en nuestro caso, dentro de nuestra Universidad San José. Entonces, aquellos que dictan, por ejemplo, clases a sus compañeros, o quizás que venden un producto, ¿sí? O un servicio dentro de nuestra universidad. Entonces ahí podemos pues quizás también encontrar los factores que hacen que esos estudiantes se vuelvan emprendedores. Sería, por ejemplo, una forma diferente de verlo, que hace que ellos quieran hacer parte de esta forma nueva de generar ingresos. En ese caso, pues como quizás podemos ir de nuevo a la literatura,
vamos a mostrar que no existen estudios relacionados sobre esos factores que pueden incidir en ese emprendimiento universitario dentro, por ejemplo, de nuestra universidad. Entonces, este estudio, pues, ¿cómo debería iniciarse? Como una investigación de alcance exploratorio. Ahora, si pues ustedes como investigadores sí encuentran que existe ya pues una teoría que está relacionando ese emprendimiento estudiantil dentro de las universidades, ¿sí? Y quizás pues con algunos factores como el estrato socioeconómico de los estudiantes, ¿sí? Pero pues quizás ustedes como investigadores quieran describir estos conceptos y además pues, como ver esta relación desde el enfoque del rango de edad de los estudiantes de la universidad que pues que componen estos estratos socioeconómicos, entonces pues ese estudio se iniciaría como una investigación de alcance descriptivo. Si aparte, por ejemplo, pues de describir esos conceptos, el investigador también pues busca entender si esa relación entre el porcentaje de estudiantes emprendedores dentro de nuestra Universidad de San José con variables, por ejemplo, como el estrato, el rango de edad de los estudiantes, el semestre académico que cursa, por ejemplo, la profesión de sus padres, ¿sí? Ver quizás que si la carrera que está estudiando pues es directa o inversa y además pues por ejemplo busca el grado de correlación entre estas variables, entonces pues su estudio será de carácter correlacional, un alcance correlacional. Pero pues si finalmente ustedes como investigadores buscan pues explicar las razones por las cuales quizá los estudiantes de carreras administrativas son más emprendedores que por ejemplo los estudiantes de ingeniería o de otras carreras, pues entonces esa investigación ya debe tener un alcance explicativo. Entonces, una vez, chicos, pues entendido cuál debe ser ese alcance en el cual yo debo clasificar mi investigación, ustedes quizás pues puedan preguntarse, bueno, según los cuatro, ¿cuál de estos cuatro alcances de mi investigación puede ser mejor? ¿Cuál es mejor que otro? O cuál es pues ese mejor alcance que yo pueda buscarle a mi investigación. Entonces, la respuesta, estudiantes, es que pues todos estos cuatro alcances de la investigación cuantitativa son igualmente importantes, ¿sí? Y además de ser importantes, son válidos para mi investigación. Porque, puesto que pues han contribuido, ¿sí? Al avance científico y a ese avance tecnológico del cual gozamos hoy. Entonces depende mucho pues desde la perspectiva que ustedes le quieran dar. Recuerden siempre pues que el interés del investigador pues debe centrarse en que el estudio que está realizando quede bien hecho, ¿sí? Y en que pues su estudio contribuye a que se entienda ese fenómeno que se está analizando, ¿cierto? Y pues debe más bien enfocarse en eso, más no pues en ese enfoque que tenga su estudio, sino que se haga de la mejor forma posible, ya que pues cada alcance, bien sea exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo, pues tiene sus propios, tanto objetivos como también sus propias limitaciones. Eso es importante que lo tengan en cuenta. También pues debemos tener claro el planteamiento del problema, ¿sí? Y esas preguntas de investigación o esas preguntas orientadoras, pues que son las que nos van a determinar que una investigación se haya pues de uno u otro tipo
o que pues quizás contenga elementos y características de varios tipos de investigación. ¿Mm? También pues es importante que la investigación se debe ejecutar dentro de los límites del problema que nosotros estemos formulando. Por eso aquí es muy importante la formulación del problema. En otras palabras, pues, ¿qué quiero decirles? Que se debe primero formular el problema de investigación y pues después yo debo definir el alcance. ¿Sí? Con base pues en ese problema formulado y pues no establecer desde un principio que se va a realizar una investigación, por ejemplo, descriptiva, ¿sí? O exploratoria sin tener pues primero ese problema yo planteado. Entonces, de acuerdo con Roberto Hernández Sampieri, que es pues uno de los expertos en este tema de metodología de la investigación, y sus colaboradores, ellos dicen que pues una vez establecido el alcance de la investigación, es conveniente siempre volver a mirar el planteamiento del problema, ya que pues también puede ocurrir aquí que una vez que hayamos definido ese alcance de la investigación, quizás ya no nos parezca tan apropiada pues la manera como se había estructurado nuestro problema de investigación. Entonces, ¿qué pasa aquí? En ese caso, pues que pueden pasar tres situaciones. Uno, pues que ese planteamiento de problema deba someterse a pequeños ajustes. La segunda es que el planteamiento de problema pues deba someterse a grandes ajustes. O pues la tercera, que es la más sencilla, que definitivamente pues mi problema no tenga que sufrir ningún tipo de modificación, sino que se deje como se había planteado inicialmente, para que pues tengan en cuenta esta información dentro de su proyecto. También pues debemos tener en cuenta que no hay un acuerdo entre pues los diferentes autores que estudian los alcances de la investigación, por lo cual pues algunos de ellos también deben hablar de otros tipos de investigación. Entonces, aquí encontramos, por ejemplo, que hablan de la investigación documental, de la investigación histórica, de la investigación longitudinal, hablan también de estudio de casos, ¿sí? Entre muchas, digamos que otras teorías sobre el alcance de la investigación. Entonces, quizás ustedes si revisan, pues van a encontrar este otro tipo de información que es importante pues que ustedes lo tengan en cuenta para que traten de delimitar y entender realmente cuál debe ser el alcance de su investigación. Sin embargo, pues si clasificamos nosotros las investigaciones por alcance, quizás más que por tipos de investigación, pues aquí nosotros podríamos darnos cuenta que todas estas investigaciones que les acabo de mencionar, pues caben dentro de alguno de estos cuatro tipos de alcances que ya les he explicado el día de hoy. Entonces, chicos, pues digamos que con esta información espero que pueda ser útil pues para las tareas que están propuestas en la plataforma. Damos con esta información pues terminada nuestra sesión de hoy, no sin antes pues invitarlos a que ustedes sigan en búsqueda de información, que ustedes estén atentos a las actividades que les proponemos y que las puedan realizar pues también dentro de los tiempos que se han establecido. Recuerden que pues cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, pues yo estaré atenta a responderla y a colaborarles. Espero que estén bien. Muchas gracias.